Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien. Gracias, Luis, por pasarme la posta. Y te estaba escuchando atentamente recién y que el próximo programa vas a hablar de los miedos y está bueno trasladar los miedos a nuestro día cotidiano y a qué es lo que queremos para nuestro futuro. Más de una vez hemos visto, yo muchas veces le presto mucha atención a los mensajes que le ponen a Claudio en los diferentes programas, eh, a ver qué relación le puedo encontrar para ayudarlos un poco, para ayudarnos, ya que nos ayuda bastante Claudio y Eli. Y una de las cosas que escuché muchas veces decir fue, si estamos encerrados, hoy estamos encerrados, eh, vivimos en departamentos que no tienen vista a ningún lugar con naturaleza, si vivimos en lugares muy cerrados, donde no podemos escuchar el canto de los pájaros, eso es una elección de vida. Y como más de una vez eh, me han dicho, eh, lo, la experiencia de vida de uno quizás le puede servir a otras personas, no porque uno haya ganado un premio Nobel, sino porque uno se animó al cambio y los cambios dan miedo. La relación que encontré recién de lo que estaba hablando Luis, el tema de los miedos, todo cambio eh, produce en un inicio una sensación de miedo de qué puede suceder en el futuro o cómo hago este cambio, ventajas y desventajas, los pros y los contras. Bueno, me pareció interesante contarles que yo me crié en Capital, en Buenos Aires, en pleno centro, mi marido también. Ahí nos conocimos y nos casamos y tuvimos nuestras dos primeras hijas. Y mi mamá, que había trabajado muchos años en una empresa, eh, la empresa cerró en el 80, cerró y se fue del país. Y mi mamá había tenido la previsión de comprar un terrenito en un pueblito muy chiquito. En esa época el partido de Pilar no era lo que es hoy. Pasando Pilar, 11 kilómetros más allá, estaba el pueblito Manzanares, donde íbamos desde que mi mamá iba desde que ella era chica, así que imagínense que venía del tiempo de mi abuela, que iban al pueblo cuando todavía en el pueblo no había ni luz, ni había camino asfaltado para entrar. Y mi mamá había tenido la previsión de comprarse un terreno, comprar con mi papá, ¿no? Un terreno y hacerse una casa ahí en el pueblo, en Manzanares. Y cuando ella se queda sin trabajo, eh, ya era una persona grande, grande porque vieron que a los 35 años para conseguir un trabajo uno ya es viejo. Entonces, mi mamá tenía cerca de 40 y ya no conseguía trabajo en otro lado. Decidió ponerse un localcito, un negocito, una librería, mercería, que era lo que no había en el pueblo, en una de las habitaciones de la casa. Y se fue a vivir con mi hermana, que mi hermana era mucho más chica que yo, a Manzanares, al pueblo de Manzanares. Eh, Como vuelvo a repetir, el partido de Pilar no era lo que es hoy. Había mucho menos gente y muchos menos barrios cerrados y
Manzanares queda de la ruta 8, de la autopista que llega hasta, creo que hasta Areco, eh, 4 kilómetros hacia adentro. O sea que uno llega a la entrada, tiene que entrar 4 kilómetros y ahí uno llega al pueblo. Esos 4 kilómetros eran de campo. Había campo de un lado, campo del otro, había vacas, no había construcciones, había muy pocas construcciones. Hoy todo el camino está lleno de los dos lados de barrios cerrados, los 4 kilómetros hasta que uno llega al pueblo y todo alrededor del pueblo, donde antes había campos, también está todo lleno de barrios. En ese momento, cuando mi mamá se fue a vivir al pueblo, fue porque yo me casé, nos casamos con mi marido y como mi hermana era mucho más chica y mi mamá no conseguía trabajo, decidió cambiar, decidió irse a vivir allá y ponerse ese negocito para seguir, digamos, tener una fuente de ingreso porque tenía una pequeña por criar todavía. Después de unos 5 años más o menos que ella se fue a vivir allá, cuando yo ya con mi marido teníamos nuestras 2 hijas más grandes, eh, nos dijo, ¿por qué no se vienen a vivir acá? Porque nosotros trabajábamos los dos y uno de los sueldos era solamente para pagar alquiler, expensas, luz y gas. El otro sueldo era para comer, vestirse y todo lo demás. O sea que un sueldo entero se iba en alquiler. Entonces, bueno, mi mamá nos hizo un espacio, nos dio un pedacito de terreno, nos empezamos a construir nuestra casa atrás de la casa de ella. Con la misma plata que pagábamos un mes de alquiler íbamos levantando las paredes y así fue como nos mudamos a vivir a un pueblo llamado Manzanares. En ese momento éramos muy jóvenes los dos, teníamos nuestro grupo de amigos que también eran chicos jóvenes, y para nuestras amistades nos íbamos a vivir con los indios, así nos decían, o sea, para ellos estábamos donde se caía el mapa, eran 60 kilómetros nada más de capital, pero era como que la gente que estaba tan acostumbrada a vivir en la ciudad no podía entender cómo uno se podía ir a vivir al campo. Era un pueblo, no era campo, pero para ellos nos íbamos al campo. Nuestra hija en ese momento, la más chica, tenía problemas respiratorios y cuando nos mudamos a vivir allá, la casa de mi mamá está justo enfrente del terreno del ferrocarril. Si todos conocen las estaciones de los trenes, tienen todo un predio alrededor de bastante, las estaciones que están lejos del Gran Buenos Aires, ¿no? No las que están muy cerca de la General Paz. Tienen todo un predio de parque, de pasto, de árboles alrededor, y nosotros, la casa estaba justo enfrente. Entonces, a partir de mudarnos, empezaron a tener más contacto las niñas con el aire libre. En pleno invierno se abrigaban, se ponían campera, suéter, bufanda y salían con la bicicleta a andar en bicicleta entre las plantas en el campo del ferrocarril. Está de más decir que obviamente los problemas respiratorios desaparecieron, no era el encierro de un departamento, no era el aire viciado de una ciudad, era aire libre. Verano, invierno, primavera, otoño, era contacto con el aire libre. ¿Fue una decisión difícil? Sí, fue una decisión difícil. Nos arrepentimos en algún momento y creo que al principio, cuando uno está acostumbrado a que sale
en Capital, ¿no? En Buenos Aires y en las grandes ciudades. Sale de su casa, departamento, y a media cuadra tiene un kiosco que está abierto a las 24 horas, y uno se va a un pueblo donde el almacén, no hablemos de las restricciones de ahora, sino de lo que era en esa época, a las 8 de la noche cerraba el almacén del pueblo o los almacenes, porque no había más de uno o dos, y hasta el otro día a las 8 de la mañana no tenías dónde ir a comprar nada. O sea, tenías que adecuarte a los horarios del pueblo, que no eran los mismos, no tenías luces como hay en Buenos Aires todas las noches, ni lugares donde ir a tomar algo, o tomar un café, o salir. O sea, si querías salir tenías que irte hasta Pilar, que era la ciudad más cercana, y después no tenías colectivo, o sea que si no tenías auto no podías ir. Entonces era una decisión difícil, sobre todo cuando uno es joven y tiene todavía muchas ganas de salir y de por ahí visitar amigos o ir a cenar a la casa de alguien. Y si no lo haces, si no prevenís o prevés de qué manera vas a llegar, si no tenés auto, no lo puedes hacer. Eh, Después de, no sé, un par de años de vivir ahí, eh, tuvimos la oportunidad de ponernos un negocito junto con mi mamá, o sea, al lado del de mi mamá, y de independizarnos, o sea, de tener nuestro propio emprendimiento. Lo que hace que uno sea más libre, no esté todo el tiempo dependiendo de un jefe, de un compañero de trabajo, de una vibración de energía negativa que lo está rodeando, donde uno tiene la posibilidad de salir a caminar y encontrarse con la naturaleza por todos lados, y donde a uno le cambia la vida. Realmente uno cambia la perspectiva que tenía de la vida, y cuando uno vuelve a la ciudad, mira la ciudad y dice, wow, ¿cómo hice para vivir tantos años en un lugar como este? Hace un año y pico, en un congreso, si quieren, si tienen ganas de escucharla, Patricia Aguirre, que es antropóloga y dio una conferencia de apertura de un congreso de agroecología en Mendoza, explicó cómo era la evolución del ser humano, a dónde, por los pasos que habíamos pasado y a dónde estábamos yendo. Esto con la visión de la agroecología, ¿no? De por qué no se puede seguir produciendo alimentos de esta manera, y hacia dónde es el camino que deberíamos seguir. Y esta mujer dijo algo que es real, o sea, ella tiene un departamento, vive en Capital, es una persona que ya no tiene ganas de cambiar, de irse a otro lugar, de irse al campo, al medio del campo, y quiere que le lleguen alimentos sanos a su casa, cosa que es totalmente respetable. Pero también está bueno que quizás los chicos jóvenes, sobre todo, me parece que la juventud es la que más energía, más fuerza tiene, eh, deberían replantearse, si están viviendo en una ciudad de más de 100.000 habitantes, qué vida es la que quieren para su futuro, ya que está comprobado científicamente que ninguna ciudad del mundo que tenga más de 100.000 habitantes es sustentable. La palabra sustentabilidad está muy de moda, muy usada hace muchos años, sobre todo por las grandes empresas, las cuales no voy a nombrar, porque no quiero que me corten ningún tipo de programa. Hay cosas que hemos aprendido que no se pueden nombrar. Eh, pero, ¿cuál es la raíz de la sustentabilidad? La raíz de la sustentabilidad es que lo que yo estoy haciendo en este momento, en el lugar donde estoy,
deje el menor impacto ambiental posible para que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y todas las generaciones que sigan puedan seguir viviendo en este planeta. ¿Vieron el video ese que pasamos, el que recomendé en el primer programa y que después lo pasaron el día que se había cortado la luz? De la historia de las cosas. Si no lo vieron, se los recomiendo que lo miren. Es muy claro, o sea, explica claramente cómo funciona todo y que no podemos seguir de esta manera. Entonces, si ya sabemos que tenemos que cambiar, si los cambios dan miedo, lo importante es tener la certeza de hacia dónde queremos ir, tener la certeza de que hay varios caminos que uno puede seguir, dentro de los cuales uno está apostando a un futuro mejor, un futuro más equitativo, donde no se produzca alimento para tantas personas y que haya tanta pobreza y tan poco acceso a esos alimentos. Entonces, cuando uno empieza a poner en la balanza todo esto y elige una forma de vida, porque es una elección de vida, es donde uno se da cuenta de que si uno sigue poblando ciudades y despoblando el campo, nosotros en Argentina tenemos la bendición de tener mucha tierra, de tener mucho espacio a donde poder irnos. Y la realidad es que las oportunidades aparecen cuando uno menos las espera o cuando uno las busca. Entonces, para seguir poniendo ejemplos, teníamos en su momento una oportunidad. Nosotros vivimos en Luján, no en el centro de Luján, más vale a un costado de la ciudad de Luján, eh, pero tuvimos la oportunidad de irnos a vivir a un campo acá cerca, a 10 kilómetros de acá, y no se dio. Evidentemente no se tenía que dar, pero la oportunidad salió. Después no la seguimos buscando, pero creo que si uno realmente busca algo con muchas ganas, con mucho énfasis, las cosas aparecen y se precipitan, para lo cual hay que visualizarlas, hay que meditar, hay que hacer el salto cuántico, verse en ese lugar, imaginarse en ese lugar y las cosas suceden. Hay mucha gente que expresa que está sin trabajo, el que tira para abajo, entonces hay que buscar cuál es la actividad, la que activa la vida, que a uno le gusta, que a uno lo hace feliz, y elegir esa actividad para desarrollarla. Y hoy, gracias a toda esta tecnología, podemos estar en cualquier lugar y conectarnos desde cualquier lugar donde estemos, así sea en un campo. Bueno, ¿a qué viene esto? Esto viene a que quería contarles algo que quedó pendiente. En una de las charlas yo les dije, les nombré que hay microorganismos que son los que nos ayudan a producir los alimentos. Y les dije, bueno, es tema de otro día o de otro programa. Y me pareció interesante explicarles hoy algo de esto, porque si nosotros hacemos compost, estamos restituyendo lo que le estamos quitando al suelo. ¿Qué le estamos quitando al suelo? Nosotros, cuando producimos un alimento, extraemos del suelo una cantidad de nutrientes. Esos nutrientes se los tenemos que devolver al suelo para que pueda seguir el proceso de
darnos más alimento. O sea, ahí es donde entra el tema de la sustentabilidad. Si yo extraigo, el modelo extractivista, le decimos, todo el tiempo va a llegar un momento en el que ese suelo ya no va a tener los nutrientes que necesita para poder producir esos alimentos que necesitamos. Entonces, cuando hacemos un compost, que es los residuos orgánicos, ponerlos en algún recipiente. Si tenemos un pedazo de terreno, lo podemos hacer directamente en el suelo. Si estamos en un departamento y tenemos un balcón o tenemos una terraza, un espacio donde hacerlo, podemos armar unos cajones o unos tachos cortados donde nosotros pongamos todos los residuos orgánicos y esos residuos después con el tiempo se van transformando en lo que llamamos nuestro humus, que es el humus natural que se produce. Si ustedes van a cualquier lugar donde haya árboles o un terreno baldío y se fijan los 2 primeros centímetros de la capa de suelo, la de arriba, eso es humus. El humus es el proceso natural de descomposición de lo que cae de las plantas que se transforma en lo más rico que hay para fertilizar un cultivo, para ponerle a una maceta o para ponerle a un cajón. Si quiero hacer una huerta, eh, puedo ir y sacar 2 centímetros de arriba del suelo de un terreno, ya le dije, terreno baldío, abajo de los árboles. ¿Y qué pasa con esto, con esos 2 centímetros que uno encuentra ahí? O si nosotros hacemos nuestro propio compost con nuestros residuos orgánicos. Los microorganismos que se reproducen naturalmente en ese lugar son microorganismos benéficos. Así como nosotros en nuestro cuerpo tenemos microorganismos que son buenos y microorganismos que no son buenos, y nuestro sistema inmunológico o nuestros microorganismos buenos atacan a los malos y entonces se produce ese equilibrio. Cuando eso se desequilibra es cuando nos enfermamos, porque el microorganismo encontró las condiciones, el patógeno, el malo, encontró las condiciones para desarrollarse. En cambio, si nosotros mantenemos un equilibrio, los microorganismos solos se mantienen en ese equilibrio. Les quería contar uno de los principales elementos mediante el cual la planta fabrica la hoja, que es la que comemos, o el fruto, es el nitrógeno. El nitrógeno se encuentra en el aire. Ese fue el proceso que yo quedé en programas anteriores de explicárselos, porque me parece muy interesante. El 78% del aire que tenemos a nuestro alrededor es nitrógeno. El nitrógeno es una molécula que está formada por dos átomos de nitrógeno que están unidos por lo que se llama un triple enlace. Cuando nos enseñan química, a veces nos aburre hasta que aprendemos estos procesos y entonces ahí nos empieza a entretener. ¿Qué es un triple enlace? Son 3 uniones, imagínense, 3 uniones muy fuertes entre los 2 átomos de nitrógeno. Eso es N con un 2 chiquitito abajo, nitrógeno en forma de gas, que es lo que tenemos todo a nuestro alrededor. Ese nitrógeno que está como gas en el aire es el mismo nitrógeno que las plantas necesitan para producir sus hojas, sus tallos, sus frutos, sus flores. Entonces, ¿qué es lo que sucedió allá por principios del 1900? Haber y Bosch, que eran 2 científicos, descubrieron un proceso mediante el cual tomar este nitrógeno atmosférico y transformarlo en algo líquido o sólido. O sea, ellos necesitaban
que este gas que estaba dando vuelta por el aire terminara siendo algo que se pudiera poner en algún lado, sea líquido o sólido, pero que se pudiese manipular. El gas no lo podían manipular, entonces el proceso mediante el cual el gas que tenemos en la atmósfera se convierte en un granito de urea, que es el fertilizante más conocido por todo el mundo, se llama el proceso Haber-Bosch. ¿Qué pasa con ese proceso? Ese proceso fue en 1910, estamos hablando de hace 100 años, ¿sí? Eh, Se usó para transformar el nitrógeno gaseoso en amoníaco, en nitritos, en nitratos, que después se iban a usar en la Primera Guerra Mundial para la obtención de explosivos. Es muy interesante cuando uno se mete en la historia, porque la historia de algunas cosas, de algunos productos que se utilizan en la agricultura para producir alimentos, partieron de las guerras. Entonces, hicieron bombas, se terminaron las guerras y el proceso estaba. Entonces había que usarlo de alguna manera, se empezó a usar para fertilizar los suelos, para darles nitrógeno a las plantas. Y se daban cuenta que dándoles nitrógeno producían mucho más. ¿Cuál es el problema de este sistema? El problema de este sistema es que no es sustentable. ¿Por qué no es sustentable? Porque para poder transformar un 10 o un 20% de este gas que tenemos en la atmósfera en algo sólido o en algo líquido, necesitamos la presión atmosférica. Saben lo que es la presión atmosférica. Nuestra presión atmosférica es de una atmósfera. Así es la medida, digamos, la unidad es esto que tenemos, que es lo que ¿vieron cuando dicen la presión está alta, la presión está baja, entonces uno se siente pesado o se siente más liviano? Bueno, imagínense que hay que conseguir tener muchísima más presión para que esa molécula que tiene 3 enlaces se rompa. Esos 2 átomos que están muy unidos naturalmente se separen. Y entre 400 y 500 grados centígrados de temperatura. Entonces, un proceso que requiere tanta presión y tanta temperatura tiene un gasto energético del 10% del gasto energético de todo el planeta. Si lo medimos a nivel anual, los 100 millones de toneladas por año que se producen de fertilizante, 100 millones de toneladas, gastan el 10% de toda la energía que usamos en el planeta. ¿Para qué? Para producir 100 millones de toneladas al año de fertilizante nitrogenado. De esos 100 millones de toneladas, la planta a la cual yo le puse ese fertilizante solo usa un 17%. O sea que no hay mayor ineficiencia en ese sistema, porque el resto o se vuelve a convertir en gas o lixivia y se va a las napas de agua y después terminan los ríos. Y vieron cuando se llena todo de algas, que lo hemos visto, que el río de la Plata se ha llenado todo de algas. Bueno, eso sucede porque todo ese nitrógeno excedente que la planta no pudo tomar se va, corre con la lluvia, con las aguas superficiales y las subsuperficiales, y terminan los ríos contaminando y terminando de hacer todo esto. ¿A qué voy con todo esto? Que nosotros tenemos microorganismos que son benéficos, a los que llamamos bacterias promotoras del crecimiento. En inglés es PGPR, que trabajan con lo que se llama la simbiosis. ¿Qué es una simbiosis? Es una relación entre individuos
de diferentes especies, como un microorganismo y una planta, donde ambos salen beneficiados. Entonces, ¿el microorganismo qué hace? Toma el nitrógeno atmosférico, estamos en el suelo, toma el nitrógeno atmosférico, el microorganismo tiene, esa bacteria tiene enzimas que rompen el triple enlace del nitrógeno, separa la molécula en dos átomos y le deja disponible a la planta el nitrógeno para que la planta lo tome, porque la planta no puede tomar el nitrógeno como gas, lo necesita tomar como amonio, como nitrato de amonio. Bueno, la bacteria hace eso gratuitamente, sin contaminación y sin gasto energético, porque la bacteria usa su energía y tiene sus enzimas para hacer esa ruptura de ese átomo y entregarle a la planta ese nitrógeno que la planta necesita. Las plantas tienen raíces, las raíces liberan exudados que son las que alimentan a las bacterias. Entonces es mutua la ayuda. La planta alimenta a la bacteria para que se pueda reproducir y tenga su energía y su alimento con sus exudados y le entrega el nitrógeno en la forma en que la planta lo puede absorber. Entonces, planta y microorganismo trabajan juntos, asociados, en lo que se llama la rizosfera, que es todo lo que rodea a las raíces de las plantas. En inglés se llama Effective Microorganism, EM, IM, EM. Si ustedes quieren, yo siempre les tiro tips para que a los que les interese el tema se interioricen. Es bastante conocido y hay bastantes investigaciones científicas sobre estos microorganismos eficientes. Y estos microorganismos son los que nos terminan ayudando a poder producir alimentos de manera orgánica, agroecológica, biodinámica, permacultura, porque en todos estos sistemas lo que hacemos es eh, ayudar a que el suelo tenga lo que necesita para que esos microorganismos se reproduzcan. Hola Luis Bru, ¿cómo estás? No entendí la pregunta. Te pusiste qué es la pantición y no sé qué es lo que me estás preguntando. Este, si querés escribímela de vuelta. Entonces, cuando nosotros ayudamos al suelo con nuestro compost, nuestro lombricompuesto, si nosotros al compost le ponemos lombrices, el aparato digestivo de la lombriz tiene microorganismos y enriquece, esos microorganismos enriquecen a ese compost y lo transforman en lombricompuesto, y ese lombricompuesto no solo tiene los nutrientes que la planta necesita, sino que además tiene los microorganismos que el suelo necesita para que justamente esos microorganismos eficientes puedan captar el nitrógeno o también solubilizar fósforo. El fósforo de los suelos, nosotros cuando producimos un alimento necesitamos nitrógeno, fósforo y potasio básicamente, además de todos los otros macro y microelementos. El fósforo es un elemento que está muy, se fija en las partículas del suelo y no queda disponible para las plantas. ¿Vieron cuando nosotros comemos algo eh, que, por ejemplo, si ponemos a remojar las legumbres, las almendras, las nueces, las estamos activando? Eso es para que nuestro microorganismo pueda absorber mejor los nutrientes. Bueno, con las plantas pasa lo mismo. O sea, somos todos, somos uno y funcionamos todos más o menos de la misma manera. Entonces, para poder absorber los nutrientes, la planta necesita que los elementos estén disponibles, no los puede absorber de cualquier manera. Entonces, también tenemos eso.
hemos hecho estudios, hemos hecho investigaciones donde vienen y ponen nitrógeno, ponen fósforo, todo fertilizantes de síntesis química, y después cuando uno hace un análisis de ese suelo tiene muchísimo fósforo, pero no está disponible. Entonces, ¿qué es mejor? Seguir poniendo fósforo que viene de una eh, manera extractivista, de una manera que contamina, o poner bacterias que dejen el fósforo disponible para las plantas. Entonces, ¿por qué es importante vivir afuera de las ciudades? Porque si uno vive afuera de las ciudades puede tener compost, puede tener lombricompuesto, puede tener huerta, puede autoabastecerse de un montón de cosas y no necesita la dependencia de tantos insumos y de tantos productos que requieren un gasto energético y una contaminación que nos lleva a que esto no sea sostenible en el tiempo. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a tratar de tener una vida menos consumista, tiene que ver con esto, tiene que ver con que cuando uno se autoabastece, deja de consumir. Pero no es que uno deja de consumir porque dice, no, yo no quiero consumir más porque no tengo ganas de consumir, porque yo no puedo fabricarme este anteojo. O sea, alguien lo tiene que fabricar, obviamente, pero sí puedo ayudar en todo lo que tiene que ver con lo más esencial que tenemos que tener, que es la comida. O sea, nosotros tenemos que comer. Todo lo demás es secundario. Tenemos que respirar, tenemos que comer, tenemos que tener agua limpia y no contaminada. Indispensable para vivir. Después, lo demás es secundario. Si no tenemos eso, no podemos vivir. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cierto? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo más útil que podemos hacer para que nuestra vida, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos en el futuro, sea tan útil como podamos? ¿Qué hay además del compost y del lombricompuesto? Hay otros productos como lo que se llama biol o bokashi, hay diferentes métodos, diferentes maneras de hacer las cosas. Hay chicos que están trabajando acá cerca, digo cerca porque para nosotros las distancias no son tantas, em, en Chivilcoy, que están haciendo em, fermentadores, se llaman, que son unos tachos donde se reproducen los microorganismos y se producen estos fertilizantes naturales en base a residuos de otras producciones, y entonces eso ayuda a regenerar los suelos, a alimentar a los suelos y a que el sistema termine siendo un sistema más cerrado, donde no haya que traer tantas cosas de afuera, sino que se abastezca lo más posible desde adentro. Hay un video que se llama La vida en el suelo. Ese video es de hace muchos años, donde explica cómo la simbiosis entre los microorganismos y las raíces de las plantas hacen, por ejemplo, que una planta no sea atacada por microorganismos, hongos, patógenos malos que enferman o que eh, hacen que las plantas estén más débiles, porque si ese suelo está enriquecido con estos microorganismos que son benéficos, estos microorganismos son más fuertes. Los benéficos son más fuertes y si están en suficiente cantidad terminan atacando y no dejando proliferar a los microorganismos que son patógenos y que enferman a las plantas. Eso pasa desde un campo de miles de hectáreas hasta en una maceta. Cuando nosotros tenemos una planta que la traemos, por ejemplo, del vivero,
nos damos cuenta que a la semana, 2, 3 semanas, empieza como a decaer porque le están faltando nutrientes. Y la realidad es que esa planta estuvo inyectada, digamos, es una manera de decir inyectada, ¿no? Fertilizada todo el tiempo con fertilizantes químicos para que esté perfecta y esté radiante. Entonces sería lo mismo que si a nosotros nos internaran en una clínica y nos pusieran todo lo que necesitamos para que nuestro cuerpo tenga todas las vitaminas y las proteínas y los aceites y las grasas que necesitamos, nos lo pusieran de manera artificial. Imaginemos que no tenemos mente, porque si tenemos mente no estaríamos bien si estuviésemos internados, pero que no pudiésemos pensar. Y nos inyectan y nos meten todas las cosas químicas artificiales y entonces, claro, el cuerpo que necesita todo eso va a llegar un momento en el que va a estar equilibrado químicamente, pero además de estar equilibrado químicamente, si nosotros no vamos a vivir internados, si nos sacan de esa internación, que es como sacar la planta del vivero, vamos a necesitar todo eso para poder seguir viviendo, todo ese aporte de la medicación para poder seguir viviendo. ¿Cuándo? Si nosotros estamos en nuestra casa y nos alimentamos, comemos lo que nuestro cuerpo necesita. ¿Cómo sabemos qué es lo que nuestro cuerpo necesita? Porque tenemos que ir aprendiendo a sentirlo. O sea, nosotros tenemos que aprender a sentir qué es lo que necesita nuestro cuerpo. Ejemplo, en algún momento cuando arranqué con la medicina china, Eh, yo le decía al médico, llega la noche y tengo ganas de comer algo dulce. Me agarraba como una desesperación por comer algo dulce. Entonces el médico me preguntó, bueno, ¿qué frutas comes? No, no como frutas, comía muy poca fruta, me gustaba, no sé, la uva en verano porque encontraba la uva rosada muy dulce, me gustaban mucho las cosas dulces. Y no sé, de vez en cuando comía, no sé, alguna mandarina, alguna naranja. Bueno, el problema es que te falta azúcar, pero azúcar de la buena, azúcar de fruta, no azúcar química refinada. Entonces empecé a comer banana, una banana, todos los días. Y cuando me faltaba la banana, a la noche me agarraban ganas de comer algo dulce. O sea, el cuerpo se acostumbra. Si a uno le enseñan porque uno no nace sabiendo y a uno, a veces cuando es chico a uno no le enseñan estas cosas, en la escuela tampoco te las enseñan, en la universidad tampoco te las enseñan. Si uno aprende que el cuerpo necesita azúcar, pero es azúcar, no el azúcar refinada de las golosinas, sino ese tipo de azúcar que es la que nos brindan las frutas, entonces, de acuerdo a la cantidad que cada uno necesita, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la actividad física, intelectual, o sea, dependiendo de lo que hagamos en nuestra vida cotidiana, es los elementos que necesitamos. Entonces, el equilibrio está dado en que le demos a nuestro cuerpo lo que nuestro cuerpo necesita en base a lo que cada uno de nosotros, que somos únicos e irrepetibles, necesita. Entonces, ¿hay una dieta? No hay una dieta. ¿Hay un solo tipo de nutrición? No hay un solo tipo de nutrición. Y así como a mí me enseñaron todo lo que yo aprendí, esto que yo les acabo de contar, del sistema de fijación de nitrógeno, lo aprendí en la universidad. Para mí fue fantástico descubrir que las bacterias hacían semejante trabajo solas, gratuitamente, si lo único que teníamos que hacer era ayudarlas a que permanezcan, no matarlas y ayudar a que se reproduzcan, para que fuesen nuestras mejores aliadas. Entonces, hay un montón de cosas que son muy útiles que uno aprende en la universidad, pero no aprendemos que cada planta, cada
pedacito de tierra, cada lugar es único e irrepetible. No hay dos seres humanos iguales, no hay dos plantas iguales, no hay dos terrenos iguales, no hay dos macetas iguales. Cada uno es único e irrepetible. Entonces, en el momento en el que nosotros entramos en razón de que cada uno de nosotros necesita algo que no es igual a lo que necesita el otro, se terminan las recetas. Y cuando decimos se terminan las recetas, son todas las recetas de los médicos, las recetas de los ingenieros agrónomos para producir alimentos igualitos en todos lados. Cuando uno va por un campo y ve que está todo el campo, o sea, para mí es triste. Eh, por ahí hay personas que les resulta fantástico, pero pasar por las rutas, la ruta 7, la ruta 8, la ruta 9, y encontrarnos con un horizonte que es todo igual, no hay árboles, antes había árboles en los campos, ahora no hay más. No hay árboles, no hay molinos porque no hay animales, entonces es todo un colchón verde del mismo tamaño, de la misma plantación, de la misma especie. Esa homogeneidad debilita cualquier sistema, porque estamos haciendo una sola cosa, estamos extrayendo una sola cosa, y lo que nosotros necesitamos es todo. Nosotros necesitamos alimentarnos de todo lo que la naturaleza nos da, no de una cosa. Llamémosla como quieran, llamemos trigo, llamemos girasol, llamémosle maní en Córdoba, llamémosle quinoa en Bolivia, monocultivo de quinoa en Bolivia, monocultivo, un solo cultivo. Soja en Brasil, en Argentina. Entonces, el monocultivo de una sola especie no nos da de comer. La realidad es que lo que nosotros necesitamos para comer tiene que ser una diversidad de cultivos que nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo porque estamos en un país que estamos en Latinoamérica, además de estar en Argentina, todo lo que es Latinoamérica, si nosotros recorremos el mapa, vemos que tenemos una diversidad de suelos, de climas impresionantes, donde se puede producir de todo tipo de alimentos. Entonces nosotros no necesitamos, los seres humanos que vivimos en este lugar, que yo agradezco al universo haber nacido en este lugar, no necesitamos tener un cultivo de una sola cosa, necesitamos tener diversidad, y esa diversidad es la que tenemos que comer. Cuanto más diversidad tenemos, más nutrientes vamos a tener, mejor va a estar nuestro organismo y mejor va a estar nuestra mente, además. Este pequeño detalle. Entonces, me pareció importante contarles esto de los microorganismos porque estamos en medio de un cierre total, de una pandemia, donde un microorganismo es el culpable de todo. Y la realidad es que no hay un microorganismo culpable de todo. Tenemos 8.000 millones de personas que somos culpables de todo. ¿Por qué? Porque si nosotros despertamos y tomamos a nuestra vida, cada uno de nosotros tomamos a nuestra vida como con la suficiente responsabilidad de llevar adelante el cambio, ese cambio es posible. Porque en la medida en la que seamos más, va a haber mayor demanda y la ley del mercado es la ley del mercado. Cuando hay demanda, va a haber alguien que quiere ganar plata que lo va a producir. Nos guste o no nos guste, esa persona que quiere ganar plata y que lo va a producir,
Si nosotros le pedimos alimentos sanos, diversificados, variados, sin agroquímicos, van a terminar produciendo esos alimentos sanos y sin agroquímicos. Entonces, de ahí viene, digamos, el tema de por qué un microorganismo es malo, por qué un microorganismo puede causar una pandemia a nivel mundial. Por lo mismo que un microorganismo puede destruir un cultivo porque no tiene los microorganismos ni eh, el depredador, porque hay animales que se han vuelto plagas en algunos lugares, han sido introducidos y se han vuelto plagas, porque no tienen el depredador, han introducido animales que no tienen su depredador natural y de esa manera no se ha podido controlar esos animales que se han hecho plaga. No sé si me están escribiendo mensajes porque no se me actualiza la página. Eh, ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que cada uno de nosotros elija cada cosa que va a comprar, que cada uno elija qué es lo que quiere de su vida, que cada uno de nosotros esté atento a qué es lo que se está haciendo. Por ejemplo, en este momento todavía está pendiente la ley de etiquetado frontal. No nos quieren poner en etiquetas qué es lo que tienen los alimentos envasados, enlatados, embotellados, embutidos, todos los que no deberíamos consumir, porque obviamente si le pones una etiqueta negra adelante, a la gente no le va a gustar, y eso es lo que justamente te tienen que poner para que vos sepas qué es lo que tiene. O sea, porque si tiene sodio y si tiene sal y si tiene los 10 millones de cosas que tienen las cosas envasadas, te vas a dar cuenta de qué es lo que estás comprando. Y eso es una realidad. Cada uno de nosotros se tiene que dar cuenta de qué es lo que está comprando, qué es lo que está llevando a la mesa y qué es lo que le está dando a sus hijos. Creo que les comenté el otro día que arranca el curso de Huerta Jardín, que va a estar dado por nosotros en la Universidad de Luján. Va a ser online y es gratuito. Y la página ya la estoy anotando, que es W. Para que se puedan anotar para el curso de huerta. Le llamamos curso de huerta jardín porque la idea es que sea lindo, que tenga aromáticas, que tenga flores, que parezca un jardín. O sea, uno puede hacer una huerta eh, y que no parezca solo una huerta, sino que sea bonita y que parezca un jardín. Y una recomendación es que, por ejemplo, todos los que tengan la oportunidad de tener un jardín, de tener flores, empiezan a poner plantas para alimentarse. La demanda de alimentos orgánicos y agroecológicos, la demanda, o sea, la cantidad de gente que quiere comprar alimentos agroecológicos y orgánicos es mayor a la oferta. Todavía no hay suficientes producciones orgánicas para abastecer a la cantidad de gente que las quiere comprar. Esa es una realidad que estamos viviendo. Si me preguntan por qué, y es porque el- la mayoría de los productores cree que no se puede, que es imposible, que no es rentable, y la realidad es que tienen miedo. O sea, hay es cierto que no podemos juzgar a un productor cuando ese productor vive de su producción,
nosotros no somos quienes para decirle, no, mira, deja de hacer esto y hacerlo así, porque yo no estoy viviendo de esa producción. Es como que yo vaya y le diga a ustedes vengan y me digan a mí, no, mira, deja esta actividad y haz esta otra. Y yo te puedo decir, ¿pero por qué? ¿Y quién sos vos para decirme a mí lo que tengo que hacer? Es real. Nosotros no podemos obligar a nadie a hacer nada si no está convencido de que lo quiere hacer. Y como es un cambio de elección de vida, entonces tenemos que intentar explicarles a los productores que se puede hacer, que es más trabajo, lo mismo que cocinar en casa. Es más trabajo que llamar por teléfono y pedirle un delivery que me traiga una pizza. Es más trabajo cocinarla, prepararla, preparar las verduras y hacer eh, mis pizzas. Es más trabajo que comprar una. Hola Roxana, sí, el curso es por Zoom. Hay dos clases presenciales. Hay dos clases en las que vamos a estar cara a cara. Una es el 4 de junio, la otra es el 25 de junio. El resto de las clases van a estar grabadas y subidas en el canal de YouTube. Hay un canal de YouTube de Horticultura Luján donde van a estar subidas el resto de las clases. Solo dos clases van a ser presenciales, la primera y la última. El 4 de junio es la primera. Que después, bueno, igualmente esas clases se van a subir al canal de YouTube, pero es interesante estar presente ese día porque ahí nos pueden preguntar presencialmente lo que necesiten o lo que quieran saber del curso. El curso está siempre programado para todo tipo de gente, cualquier persona lo puede hacer. Eh, Desde una persona que tenga campo hasta una persona que tenga macetas o como les dije el otro día, si viven en un departamento y tienen la posibilidad de usar la terraza porque no tienen balcón, también. O sea, se puede también hacer una hermosa huerta en una terraza. Eh, lo que les recomendamos es que se inscriban porque hay un número limitado de participantes. O sea, como todo Zoom tiene un máximo de participantes y este año tuvimos la suerte de que apenas salió el aviso, se entraron un montón de pedidos de inscripciones. Bueno, voy a mirar porque me apareció un mensajito